Hola, buenos días. Bienvenidos a la lectura de hoy, que es la número 157 y corresponde al día 5 de junio. Vamos a leer el devocional que se llama Del lado vencedor. El Leicester City comenzó la temporada con unas probabilidades de 5,000 contra 1 y terminó campeón de la liga inglesa, la Premier League de Inglaterra. Hubo ovaciones y gritos de puro gozo de todos aquellos que estaban al lado vencedor. Sin duda, ha sido aclamada como la mayor victoria deportiva de todos los tiempos. Por supuesto, se trata de un ejemplo trivial y la victoria que es el centro de los pasajes de hoy es completamente diferente en cuanto a orden y significado. Pero aún la victoria más pequeña e insignificante nos hace saborear un poco del significado y la alegría que comporta esta otra victoria. La gran victoria de Dios sobre la que leemos en el Nuevo Testamento está prefigurada en el Antiguo Testamento. La victoria definitiva de Dios vino con la vida, resurrección y ascensión de Jesús y el derramamiento de su Espíritu. Vamos a leer Proverbios 14. Y dice: el testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras, el burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Y el devocional dice: victoria de la bondad. Cuando el libro de los Proverbios habla del necio, no habla de alguien a quien le falta inteligencia, más bien hace referencia al rebelde, especialmente contra Dios y las leyes de decencia y justicia, calificado como insolente, necio, el malvado, el inconstante. Todos estos tienen un mal final, sus caminos terminan en la muerte. Por otro lado, el libro de Proverbios está lleno de enseñanzas sobre la importancia de la santidad y la rectitud. Leemos acerca del testigo verdadero, el prudente, el justo y el bueno. Lo que conlleva es que el justo de alguna manera sobrevivirá a la muerte y prosperará y será premiado. En otras palabras, a la larga obtendrá la victoria. Los íntegros cuentan con el favor de Dios. La oración dice: Señor, ayúdame, por el poder de tu Espíritu Santo, a ser fiel en todos mis caminos y a hacer las buenas obras que tú has dispuesto de antemano para que yo las ponga en práctica. Esta oración está basada en Efesios 2:10. Vamos ahora a leer Hechos en el capítulo 2 del versículo 22 al 47. Y dice así: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies.
Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: Sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas, con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y el devocional dice en Hechos: Victoria de Jesús. La iglesia debería ser un lugar de alegría y generosidad, o, como dice la versión de Message, un lugar de celebración, alegre y desbordante. Tenemos que ser la gente más positiva de todo el mundo, que celebra constantemente a Jesús y la victoria de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, explica la gran victoria de Jesús en el día de Pentecostés. Habla sobre su vida, ministerio, muerte y en particular sobre su resurrección, y comparte las 4 razones por las que puedes estar seguro de que Jesús ha sido resucitado entre los muertos, y por lo tanto puedes estar seguro de que serás resucitado a la vida con él. La razón lógica. El poder mortal de Satanás no podía ser más fuerte que el poder de vida del Mesías de Dios. Pedro explica que era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La razón bíblica señala que la resurrección fue profetizada en el Salmo 16 del 8 al 11. Pedro afirma: David era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes, previo a lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. La razón personal. Pedro cuenta su propio testimonio. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. En efecto, Pedro dice que todos lo hemos visto. La razón vivencial. La experiencia del Espíritu Santo es en sí misma prueba de la resurrección. Tras la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús vino el acto final de su ministerio de salvación. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Aquella experiencia no se limitó a los que estaban presentes en el día del Pentecostés. Es para todo cristiano, es para ti. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Cada vez que alguien experimenta el Espíritu Santo es una prueba más de la resurrección. Cada vez que ves a alguien ser lleno del Espíritu Santo o escuchas su testimonio de cómo el Espíritu Santo ha cambiado su vida, es una prueba más de la resurrección. El Espíritu Santo nos posibilita reconocer la verdad sobre las palabras de las palabras de Pedro. Ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. Jesús murió por mis pecados. Yo maté a Jesús. Mi pecado personal estaba presente en la cruz. El día que reconocí esto, yo también me afligí de corazón. Esta revelación es lo que lleva al auténtico arrepentimiento. La manera en la que recibes la promesa es por el arrepentimiento, la fe en Jesús, el bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo. La prueba de que has recibido al Espíritu Santo se ve en una vida cambiada y una comunidad transformada. La iglesia no es solo un lugar de celebración y alegría desbordada, también debería poner encima de todo ser un lugar de amor. Amor por Dios. La iglesia es un lugar lleno de amor por Dios. Les surgió un nuevo amor por la Biblia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Gran parte de aquellas enseñanzas están recogidas en el Nuevo Testamento. Despertó en ellos un nuevo amor por los sacramentos. Se mantenían firmes en el partimiento del pan. De casa en casa partían el pan. Despertó en ellos un nuevo amor por la oración. Una iglesia llena del Espíritu Santo será siempre una iglesia orante. Amor los unos por los otros. Amarse los unos a los otros tiene que ser una de las características indelebles de la iglesia. Se mantenían firmes en la comunión. Seguían reuniéndose y comiendo juntos con alegría y generosidad.
Sería una nueva liberación de fondos y una generosidad en el dar. Una iglesia llena del Espíritu tiene que ser una iglesia unida. Amor por el mundo. La iglesia tiene que estar llena de amor por el mundo. Eran una comunidad orientada hacia afuera que hacía señales y milagros. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Una iglesia llena del Espíritu será siempre una iglesia que mire hacia afuera. La oración dice: Señor, gracias por la gran victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Te pido que me llenes hoy de nuevo con tu Espíritu Santo. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 7 y capítulo 8 del 1 al 18. Y dice así: Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está ya afuera en una carpa. Natán le respondió al rey: Adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: Ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté: ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una partida a mi pueblo Israel. Le daré una patria a mi pueblo Israel, y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien le quité de su vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Oración de gratitud de David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿Quién soy yo, oh Señor soberano, y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, oh Señor soberano! No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que les impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues tú eres Dios, oh Señor, soberano. Tus palabras son verdad y las has prometido estas cosas buenas para tu siervo. Ahora, que te complazca bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Capítulo 8. Victorias militares de David. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab. Hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila y con una soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó 2 grupos por cada grupo que dejó con vida. Los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo.
David también destruyó las fuerzas de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Cuando Hadad-ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates, David capturó 1,000 carros de guerra, 7,000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lisó los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-ezer, David mató 22,000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-ezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y Berotai, que pertenecían a Hadad-ezer. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido todo el ejército de Hadad-ezer, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado: de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek, y de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18,000 edomitas en el Valle de Sal, puso guarniciones militares por todo Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbía, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Hasta aquí es la lectura de 2 de Samuel y vamos con la... Es la misma reflexión que viene en Hechos. Entonces voy a ir a la parte donde Pipa añade justamente de Hechos 2, del versículo 22 al 41. Y dice: todos los amigos de Pedro tuvieron que estar encantados y orgullosos, en el buen sentido. Cuando se puso en pie y dio su primer sermón, había estado con Pedro en sus idas y venidas, así como en sus caídas, y ahora la unción de Dios estaba sobre él. Los 3 años anteriores habían sido una preparación para ese momento. Es maravilloso ver cómo personas que han pasado por sus batallas y dificultades encuentran su llamado. Y bueno, pues hasta aquí llega la lectura de este día. Espero que te haya servido y si es así, que puedas compartirla con alguien que creas que lo puede necesitar. Que tengas bonito día. Gracias.